2 dientes, o hasta 3 y 4, diría yo, porque a veces todavía no hay etapa de erupción, o a veces ya llegó la etapa de erupción y no está presente. Dientes retenidos. Está ausente, pero la sospecha de que puede estar dentro también es latente, y lo que queda es tomar una radiografía. Entonces, en este caso, la evaluación clínica también tiene que ir a la pregunta si se extrajo o no se extrajo en algún momento, si tuvo algún traumatismo y lo perdió, y una serie de preguntas, ¿no? Todo eso está contemplado para exactamente nosotros poder tener la certeza de que puede estar el diente o no, como también no se puede reformar, ¿no? Bien. Entonces, se produce una retención o una impactación. Son 2 términos que ustedes van a manejar y que a partir de ahí van a encontrar otros términos, incluso términos como incluido, inclusión secundaria, ¿no? Serio retenido, una serie de situaciones. Pero a partir de ello, nosotros tenemos aquellos dientes que no atraviesan la barrera ósea, ¿no? Y que no tienen ningún inconveniente salvo la posición que tienen o la inclinación que puedan tener o el espacio que pueden estar requiriendo para evolucionar. O sea, no tienen otra barrera. Pero cuando hay una barrera, como el diente adyacente, donde hay un choque, donde hay un impedimento, ahí hay un impacto, hay un choque. Entonces, esas 2 palabras tienen que ver con esas 2 situaciones que se tienen dentro de los maxilares. ¿Cuáles son los dientes que mayormente se presentan ese tipo de problemas? Los terceros molares, porque son los últimos en erupcionar, y los caninos, ¿no?, superiores, que también en segundo lugar tienen esa suerte. Entonces ya vamos viendo y vamos más o menos teniendo una idea de que los dientes se pueden quedar dentro de los maxilares, no visibles físicamente, ya sea por la posición anómala o por el espacio que no es suficiente. Porque más adelante vamos a ver 2 calificaciones, no sino índices que hablan de ello, ¿no? Bien. Entonces la radiografía se torna como el arma primera o el elemento útil de primera elección, el examen auxiliar, en otras palabras, de primera elección, que nosotros tenemos para poder tener una imagen de lo que está pasando dentro, de lo que no vemos clínicamente. Decir que un diente se tiene que evaluar si está retenido o no desde el momento en que ya llegó su tiempo de que tiene que evolucionar y no lo ha hecho. Porque si está, por ejemplo, en esta etapa de formación, no se puede decir que está retenido, porque está impactado. ¿Por qué? Porque todavía falta el tiempo de la formación de la raíz. Nosotros hemos dicho que la corona es la que dirige la erupción y la formación de 2/3 de la raíz es la que produce el empuje de la erupción. Mientras tanto, estos dientes pueden estar de la manera que puedan aparecer, pero todavía faltan etapas que quizás hagan cambiar de posición y erupciones por el crecimiento propiamente dicho de la persona, genere el espacio para la erupción de esos dientes. Sin embargo, dientes ya formados, dientes que llegaron a la etapa de erupción, no tienen el espacio suficiente. Muchas veces hay antecedentes de extracciones prematuras o de dientes o cierres de espacio, por ende, que no dejaron que el espacio quede para el diente. Como también puede ser que sean supernumerarios. Y en ese hecho del análisis radiográfico, donde se ve la posición, esto puede producir una serie de alteraciones. No es que van a estar guardaditos, porque siempre van a
erosionar y muchas veces van a ir contra los otros dientes. O muchas veces el hecho de erupcionar hace que el saco pericoronario se inflame, produciendo otra patología quística. Entonces, un diente retenido no es cualquier problema. Como les digo, algunos ya lo tienen. Y si se le produce, y si lo tienen ahí por larga data, puede que eso lo lleve a un quiste. Puede que lleve a etapas dolorosas, puede que lleve a trismus, a problemas mayores en los cuales, si no ha ido ahora que todo está tranquilo, pues tendrá que ir rápidamente cuando el problema se empiece. Bien. Entonces, la radiografía es uno de los exámenes auxiliares de primera elección y que no solamente va a quedar en esa radiografía bidimensional. Cuando se trata de diente retenido, siempre hay una estructura adyacente que puede estar afectada o que está muy cerca y que nosotros podemos hasta lesionar en el momento de la cirugía. Por ello, el examen que sigue siempre es una tomografía 3D, ahora la COPI, para poder definir bien la relación de ese diente retenido con estructuras adyacentes. Entonces, la tomografía, bajo sus cortes que tiene, vale decir, el sagital, el axial, el coronal, ya nosotros evaluamos todo ello. Ya tenemos la suerte algunos de que nos mandan la tomografía, nos mandan con el FOVIEW para poder hacerlo, ¿no? Para el campo de visión, poder manejarlo y poder hacer nuestros propios análisis. Y nosotros lo vamos a ver desde el ángulo que nosotros queremos ver. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, a partir de ahí, la tomografía ya ubica la posición exacta de manera tridimensional. Aquí nosotros estamos viendo pues la posición del canino para ir viendo la relación incluso con el mento mirando, para ir haciendo un proyecto de trabajo o el proyecto de la parte quirúrgica para que no afecte mucho. Y cuando se hace la cirugía, lógicamente elegir por dónde voy a ingresar, porque si yo ingreso estando el diente en lingual, lamentablemente no voy a tener buen éxito, ¿no? Demasiado hueso, digamos. Entonces, la parte quirúrgica es la parte final, la que prácticamente va a solucionar el problema, pero previamente todo ese seguimiento previo que hemos hecho en la planificación, está la radiografía y hemos llegado hasta la tomografía para la ubicación exacta. ¿Qué factores, como les decía, pueden contribuir a que se produzca este problema? ¿No? Hay un factor embrionario en el cual viene desde el origen del diente. Y el origen del diente tiene que ver con capas embrionarias como es el ectodermo y el mesodermo, que son formadores de los dientes. ¿Qué forma el ectodermo? El esmalte. Y el mesodermo la dentina. Entonces, cuando se altera, por ejemplo, en estas estructuras, dan las anomalías de estructura. Y estas anomalías de estructura muchas veces son hipoplásicas. Y cuando hay hipoplasia del esmalte y de la dentina, viene a conjugarse ambos formando lo que se llama la odontodisplasia regional, vale decir, aquella que produce los llamados dientes fantasmas. ¿Y por qué fantasmas? Porque son tan hipoplásicos que solo en una radiografía se ve la silueta de ese diente y no erupciona prácticamente. Así es bien formado. Y si logran erupcionar, también en un corto tiempo desaparece. No tienen la presa, pero normalmente quedan retenidos. Entonces, desde su formación, desde el origen, ya viene ese problema. Un factor mecánico, un obstáculo, como les decía, puede que la posición se incline, ¿no?, hacia ese lado
Luego tenemos un retraso fisiológico, por decir, una macrodosis. ¿Qué significa ese? Que el diente sale demasiado grande. Parece que fuesen 2 dientes. Y también puede darse la fusión. Y la fusión de 2 dientes de repente no permite, en el espacio que corresponde, no permite que erupción. Entonces, esa macrodoncia hace pues que el espacio o el retraso fisiológico también puede ser un retraso fisiológico. Hay niños que pasan 1 año, 2 años, 3 años y no erupción. ¿Qué cosa ocurre? Y de repente es un niño lento, de repente es un niño que ustedes le hablan y no atienden, que no juega, duerme. Lindo, mi hijo, deja hacer mis cosas porque duerme, pero no sabe que es un hipotiroideo, posiblemente proyectado a ser un cretino, un retrasado. ¿Entienden? Entonces, los problemas también de hormonas tienen que ver con ello. Porque al de ser un hipotiroideo no está la tiroxina, no está la calcitonina en sus niveles. Y la tiroxina es la que hace de que los órganos desarrollen, maduren. ¿Entienden? Eso no quiere decir que va a encontrar un chico inmaduro, va a ser un hipotiroideo tampoco. Pero de por sí ya saben que los hombres son 2 años menos, ¿no? Ya. Entonces, decimos que los problemas, ¿no?, de retraso por fisiología también se dan por cuestiones hormonales. Seguimos. Retrasos patológicos, ¿no? Una disostosis cleidocraneal. La disostosis cleidocraneal es aquella donde se producen problemas con falta de formación de clavículas, apertura de las fontanelas, llegar a su etapa de que ya debe tener el cierre y no se cierra. Y tienen múltiples dientes retenidos, ¿no? La presencia de lesiones, llámese un quiste, suponiendo un queratoquiste que desplaza el diente, lo retiene al diente. La formación del diente dentígeno por la inflamación de ese saco pericoronario también lo retiene. Presencia de dientes supernumerarios también entre ellos, ¿no? Entre ellos. Otras lesiones también pueden ser los odotomas, que aparecen dientecitos chiquititos en un saquito que impiden que otro diente erupcione. Y así se puede presentar una serie de situaciones que hacen que esos dientes no vayan a erupción. Entonces, como ven, algunos que ya tenemos ese problema, ubiquémonos de repente por falta de espacio o mala posición, no nos ubicamos en otro tipo de situación. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, la odontodisplasia regional, miren, se ven siluetas, no tienen la densidad, no tienen la calcificación, son hipoplásicos. Las dos situaciones, en este caso, las dos capas ectodérmicas están alteradas. Ahora, si nosotros decimos que más viene del ectodermo, que también puede estar perjudicado, son las uñas. ¿Qué más? El cabello, glándulas sudoríparas. ¿Cómo estará ese paciente? Podría decirse con poco cabello, sus uñas quebradizas, piel seca. O sea, son características que uno no puede ver en el paciente, y si tiene el conocimiento lo detecta. Entonces ya no va a poder hacer mucho porque ese paciente no va a tener los dientes que nosotros pensamos. Entonces esto sería la imagen de la odontodisplasia regional. Macrodoncia. Miren, este diente no entra ahí ni de cosadito. A veces cuando los micros van llenos dicen empuje, entre uno más, ya no entra. Entonces igualito a él
Isostosis craneal es aquel que puede juntar los hombros. ¿Alguien puede hacer? No podemos. Nuestras clavículas no podemos. Entonces, aquí, como ven, tenemos el problema de las clavículas, que están a la mitad casi. ¿Ves? Un pedacito nomás de clavícula. Y luego vienen los dientes. Miren qué cantidad de dientes tiene. Cantidad de dientes. Todos retenidos. Tenemos el problema de dientes que pueden interferir. Entre ellos se pueden interferir, ¿no? Dientes supranumerarios que pueden interferir, mecánicamente no dejan de erosionar a los otros dientes, o una lesión tipo, en este caso, odontoma, que no deja de erosionar ese diente, ¿no? Son lesiones benignas de origen odontogénico. Entonces, Winter clasificó a ese tipo de lesiones por su posición, ¿no? Por su posición. Y en la posición halló que hay 6 posiciones que el diente puede optar y que pueden producir retención. Toma como punto de partida el eje del diente adyacente, o sea, el eje normal de una erección. Y a partir de ahí, los dientes que son en este caso para los molares, que también se cumplen para todos los otros dientes retenidos, pues pueden estar con una angulación hacia la línea media, o sea, hacia facial, hacia la corona del otro diente. Pueden estar en forma paralela al eje del diente, de manera paralela o vertical, disto, angular, horizontal, formando un ángulo de 90 grados, invertida y transversa en el sentido bucolingual. Entonces, estas situaciones, como les digo, algunos que podemos tener un problema de ello, todo no va a quedar ahí, porque el cliente va a querer siempre querer erupcionar. Y al final, en ese hecho de querer erupcionar, va produciendo sintomatología, sobre todo estos dientes. ¿Cuándo? Se llama semi-impactado, cuando se nota una porción de corona, cuando ha erupcionado, ahí se llama semi. ¿Ya? Y como sigue inclinado, semi-impactado. O cuando está vertical y aparece un pedacito de corona, sería semi-retenido. En este caso, en sentido vertical o en posición vertical. Entonces, como ven, bajo esta clasificación, nosotros ya tenemos por lo menos una idea de cómo es que los dientes pueden quedar dentro de los maxilares. En el estudio radiográfico, sobre todo cuando se trata de terceras molares, hemos estudiado el ciclo anterior alguna técnica que es la de paralaje, ¿cierto? La de clave. ¿Se acuerdan algunos que han hecho un pasito con el 1 y con el 2 y que no les gustaba algunos? ¿Ah? Eso, ¿no es cierto? Como también hemos hecho Donovan. También hemos hecho, ¿cuál? La de ángulo recto. Qué rápido, ya se nos fue. Y eso lo digo porque les he enseñado yo. Y ahora estamos haciendo un recordario. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicarlo. Y muchas veces, cuando se trata de terceras molares y por una cuestión de emergencia, a veces hacemos esa técnica que nos permite a nosotros poner la película en el ángulo y tomar la radiografía de esa manera, en el ángulo mandibular, para que aparezca la posición sobre todo de la corona. ¿Por qué? Porque muchas veces en una radiografía convencional vemos la corona que aparentemente se dirige solamente hacia el mesial, pero no se sabe si está vestibular o está hacia el lenguaje. Y ahí viene el problema, como les digo, yo puedo empezar por vestibular, que es más fácil para mí, pero la corona que está metida en el lenguaje, ¿cuánto hueso voy a animar? Entonces, siempre uno va dentro de lo que manda la
hace, por ejemplo, marcar cuál es el recorrido del detalle. Claro, ahora con la IA te dicen al equipo, dibújame o píntame de verde el detalle inferior, y lo tienen pintadito. Ponlo de blanco el detalle. ¿Cuál es la idea? Que cuando se hagan los cortes, vemos el detalle y si hay un puente siquiera óseo que separa al diente problema. Porque si está muy cerca o está en relación, ahí viene el problema para la cirugía, ¿no? Entonces, este hecho, estos cortes que se hacen sobre ese diente que está de cabeza, podría decirse, o invertido, es lo que prácticamente nosotros queremos visualizar o hacer, ¿no? Miren las posiciones horizontales, mesoangular, verticales, mesoangular, de tal manera que en un solo paciente se dan varios problemas y varios planteamientos de cómo ejecutar los cortes de los dientes, porque se produce por intermedio de odontosección. No pretender sacar un diente retenido así entendido. No se puede. Es muy difícil. Entonces, lo que se planifica siempre es la odontosección. Aquí también tenemos, siempre que ustedes vean solo la corona, está en sentido transverso. ¿Ya? Cuando ven solo la corona, está en sentido transverso. Entonces, vamos viendo cómo las situaciones son diversas dentro de los maxilares. Aquí hay algo, miren, con las puntas a veces se ve, se está yendo hacia arriba, creo que es equivocado de su lado. Porque la corona viene y se está cogiendo y creo que va caminando a la derecha, en esta dirección. Entonces van a tomar posiciones anómalas, lo que se llama ectópicas, ¿no? Porque tiene la característica o de un remolar o de un canino, y su posición de ese diente no es ahí, pero sin embargo aparece. Aquí va corriendo, miren, acá está la escotadura, si lo llega ya está cerquita, ¿ven? Ya avanzó. Quiere decir que el diente tiene una erupción permanente, ¿no? Entonces puede ir avanzando, aquí va avanzando, miren, de lo que estaba más abajo, ahora ya está más arriba, conforme pasa el tiempo. Ahora, cuando quieran extraer ese diente, ¿por dónde extraerían? Por la oreja. Porque ya está llegando a la escotadura. Entonces, hay situaciones y hay situaciones, ¿no? Por aquí se encuentra también la esquina del pico, en la parte interna. Bueno, ahora, Bill y Gregory también hacen su clasificación, pero por cuestiones de espacio. El espacio que hay entre la segunda molar y la rama. Entonces, en este espacio genera lo que se llama la clase 1, clase 2 y clase 3, cuando el espacio se va cerrando y lo va arrinconando hacia esa rama. ¿Sí? Entonces, hay que ver todo ello, porque según eso, las clasificaciones ya tendrían que ser clase 1, variante A o B o C, dependiendo si llega al nivel del diente, llega a la mitad de la corona o está en la zona cervical, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de clasificación. El otro fue por posición, el otro fue ese por falta de espacio. Entonces, aquí vemos cómo la rama atrapa parte de ese diente, ¿no? Atrapa parte de ese diente que no nos van a dejar erupción, nada. Aquí también vemos, sobre todo en estas zonas, aquí hay doble, miren, doble como retiene uno al otro. ¿Cómo se ha hecho esto? No se sabe, a veces es imposible detectar eso. Tenemos un problema de que a veces producen ensanchamiento. Cuando el espacio pericoronario se ensancha,
ya forma lo que se llama el quiste dentígero. ¿Cuándo va a ser un quiste dentígero? Cuando pasan los 3 milímetros de ancho. Antes de los 3 milímetros puede ser el saco pericoronario simplemente inflamado, dilatado, pero luego viene la formación quiste, ¿no? Y tenemos otro casito. Y aquí tenemos el abordaje quirúrgico, ¿no? Aquí vienen los pasos para hacer el abordaje quirúrgico, el cual, bueno, es como decir, algunos dicen, es una cesárea que le hacen del diente, ¿no? Y lógicamente, a veces en el dibujito del libro se ve bien bonito, en la foto que le toman se ve también bien bonito, pero el problema es cuando nosotros lo hacemos. Y bueno, tenemos que aprender de todas maneras esto, ¿no? La parte quirúrgica. Ortodóncicamente, a veces son traccionados, vale decir, en el caso de los caninos sobre todo, tienen tratamientos ortodóncicos donde la cirugía de esos dientes retenidos produce un abordaje de la corona para poner un botón, porque son tratamientos también para ello. Y ahí los caninos también se retienen. ¿Por qué? Porque son los últimos en erupcionar en el maxilar superior. Y muchas veces se pierden bien, ¿no? Previamente, los temporales. Entonces se puede producir también de manera transversa en la zona vestibular, en la zona palatina, en diferentes porcentajes dependiendo cómo se van a proponer todo esto. Miren las diferentes inclinaciones y muchas veces falta de espacio. No todas las veces hay que extraerlo nada más, hay que hacer interconsulta con el ortodoncista. De repente se puede espaciar un poquito más, un botón aquí se puede jalar al sitio que corresponde. Todo ello. Entonces, ahora hay múltiples formas, ¿no? Antes, a los niñitos, sobre todo en los colegios, bueno, en mis tiempos, ¿no? Al que les salían los dientes caninos ahí, Drácula, niño. Entonces, le iban al dentista y le sacaban los dientes. En uno. No había, pues, interconsulta, no había ortodoncia, no había nada. Entonces, lamentablemente, antes era así y se traía nada más. Ahora también hay casos, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, en una radiografía occlusal, la posición de los caninos. También se va a tomografía últimamente, ¿no? Para establecer dónde y cómo se encuentra, sobre todo su relación con estructuras adyacentes. Para eso también se tiene lo que es ya nosotros hemos hecho esta parte que corresponde a la ortoradial, mesioradial y distoradial. El objeto que se mueve en sentido contrario, que se mueve el cono, siempre estará hacia el vestíbulo. Acuérdense siempre la mnemotecnia, esto les va a servir hasta en el odoncio para sus conductos. Y bueno, detectado el camino, se hace, digamos, las cuestiones ortodóncicas para ver si se pone botón para jalarlo, el gancho palatino para sostenerlo y toda una serie de cosas que van dentro de la planificación. Probablemente en el camino ustedes tengan la suerte de tener un paciente que haga un seguimiento desde que está en clínica, no sé cuántos, van a poder llevarlo y ver cómo funciona todo eso, ¿no? Es interesante y es bonito todo esto. Y ahí es donde entra el camino después del espacio para ubicarlo en la posición correcta. O sea, va de la mano con ortodoncia en la medida o posibilidad que haya que ese diente pueda ser insertado otra vez dentro de la arcada, ¿no? Puede estar en el paladar, puede estar en la vestibular, puede estar donde mejor se ubique ese camino, ¿no? Aquí, por ejemplo, este camino, aparentemente hay reabsorción, pero miren, si ustedes ven, la raíz del diente está completa, la raíz del diente está completa. ¿Qué quiere decir? Que está superpuesto, que está radioproyectado sobre. No se puede decir está encima, ni cosas por el estilo, no, está proyectado sobre, ¿no? Esa sería la palabra. Y otras veces está
en contacto porque ya está produciendo inclinación, ¿no? De esos dientes. Tenemos diferentes situaciones que se pueden dar. Aquí hay dos caminos, por ejemplo. Aquí hay uno solo. Aquí ya vienen los molares también avanzando. Diferentes, ¿cuántos casos sobre ellos? Y dicho sea de paso, últimamente, en los últimos años, no se han hecho tesis sobre eso, tampoco prevalencias, ¿no?, de dientes, utilizando puntual clasificación de Winter, de Pedro Gregory y así, ¿no? Les digo esto para las tesis también. Y este casito que ustedes creo que en algún momento lo hemos visto simplemente para decir la tomografía es importante, pero que ahora por cuestiones de dientes retenidos vuelvo a repetirlo para que ustedes se acuerden que la tomografía es importante, sobre todo cuando se tienen dientes que aparentemente, ¿no?, se van hacia la nariz, ¿no? Aquí vemos este diente que se está yendo hacia la parte superior, la parte de la nariz, ¿no? Y si lo ven, miren ese diente donde está. Quizá lo recordemos algunos, miren dónde se encuentra. En este espacio tan delgadito, parece que el diente ha hecho dieta y se ha metido ahí. En un espacio muy delgado. Y aparentemente está en el borde de la nariz, ¿no? Pero está en el borde lateral o externo. Porque si estuviese cerca de la nariz, ¿cómo para extraer el diente va a salir por el ojo? Entonces, las situaciones que se presentan son diversas, ¿no? Son diversas y que en realidad nos llevan a pensar de que en algún momento nosotros tengamos la suerte como aprendizaje de encontrar un casito así. Siempre les digo, de lo difícil se aprende. Y si no lo tengo yo, lo tiene mi compañera, pues es de chismoso, voy a mirar para que le vea. Eso hago, no vayan a chismosear nada más, sino a aprender. Ese es el detalle. Muy bien. Tenemos que apoyar a los que hacen tesis. Hay un